Bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. He estado muy atento a las anteriores presentaciones. Yo creo que son muy valiosas. Sé que vamos todos a lo mejor a pisarnos un poco los callos porque vamos a tocar temas similares. Sin embargo, mi objetivo hoy es hablar de algunos retos que tienen que ver con los financiamientos que requieren las familias empresarias o las empresas familiares para tener oportunidades de crecimiento, entre otras, ¿no? Voy a iniciar con la presentación. Quiero ver si empieza a jalar. Claro que sí. Aquí está el índice. No creo que valga la pena leerlo. Sin embargo, pues voy a mencionar algunas de las maneras en las que creo que las empresas se pueden financiar, como podría ser mercado de valores, préstamos bancarios, acudir a los mercados de capitales, utilizar algún tipo de fondos no tradicionales, como pudiera ser inversiones o alianzas estratégicas, hablar de fondos privados también, y entender que la empresa puede tener una capitalización a través de buscar lo que se llama return on assets o de alguna manera apalancar sus o bien hacer la emisión de títulos privados en miembros de la familia o miembros cercanos a la familia, y pues tocar un poco del tema que es mi pasión, que se refiere a todos los financiamientos a través del uso de seguros de vida, que como ustedes saben, y en el pasado ya he tenido la oportunidad de hacer mi presentación. Hoy no va a estar enfocada principalmente a este tema de seguros de vida, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones de la relevancia y la importancia que tiene considerar como fuente de financiamiento lo que son los seguros de vida. Hablaré un poco de desafíos, elementos de las personalidades que pueden formar parte de la Junta de Gobierno o de la gobernanza o de los diferentes organismos que llevan a cabo la directiva o la dirección. Hablar un poco de un estudio que hizo Pricewaterhouse y otro que hizo Credit Suisse sobre retos de las empresas familiares y su sucesión o su participación a las siguientes generaciones, y al final una muy breve conclusión. Iniciando con lo que es la introducción, que como ustedes saben, la empresa familiar siempre ha representado una garantía de trabajo y da oportunidades de generar crecimiento personal, pero pues hay que tomar en cuenta que es necesario poder disponer y entender que necesitamos ponerle trabajo, sacrificio y mucho esfuerzo. Ninguna de las empresas, tanto familiares como empresas privadas, están exentas de poder experimentar algún tipo de crisis. Y entre otras, pues la financiera, que hoy es la que nos está tocando tratar. De alguna manera es importante considerar que debemos estar preparados siempre para hacer y enfrentar los retos de una gestión en la empresa familiar, y sobre todo ahora, como lo hemos vivido como nunca, el poder planear considerando variables externas, como en este caso ha sido todos los retos de gestión que ha traído el COVID-19, los nuevos cambios de forma de hacer negocios, y aquellos que se adelantaron a ver cómo podían tomar oportunidad del mercado en el momento en que el COVID cerró o paró o fracturó sus operaciones, pues son los que han salido adelante. Yo he sabido de casos muy exitosos de empresas familiares que supieron capitalizar cómo enfocar nuevos esfuerzos y pudieron ser muy rápidos en sus cambios y pudieron lograr salir adelante. De acuerdo a algunos estudios e investigaciones que se han llevado a cabo, la comunidad empresaria en Iberoamérica, se estima que aproximadamente el 80% de las empresas son familiares, y a su vez ellas contribuyen sosteniendo o llevando adelante alrededor del 70% de la fuerza laboral. Y aquí pues solamente cabría acotar también que una parte muy importante del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, no limitado a Latinoamérica, la gran contribución que tienen al Producto Interno Bruto. Y muchas veces creemos que son las grandes empresas como Johnson & Johnson o Coca-Cola
o las grandes empresas las que contribuyen al Producto Interno Bruto, y la verdad es que hay que siempre reconocer que las empresas familiares son las que contribuyen de alguna manera al crecimiento de los países. Hay que entender que es importante romper el ciclo de muerte de las empresas si éstas cuentan con instrumentos jurídicos e institucionales de los que ustedes tienen todo el conocimiento acerca de la forma de gobernar y la forma de institucionalizarlas para que no caigan en este vicio de caer ¿cómo se llama?, en su ciclo de muerte. Las empresas familiares reflejan en gran medida la cultura y el desarrollo de un país, y de acuerdo con estudios al respecto, este tipo de empresas han logrado un alto nivel de madurez en sus procesos operativos, de negocio y corporativos, que es lo que les ha permitido seguir creciendo. Y todo esto nuevamente basado en la institucionalización, el respeto fiel y congruente de todos los protocolos y el llevar a cabo las juntas de consejo de la familia accionista, entre otras, que siempre sigan siendo los órganos regidores. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa requiere entrar a buscar financiamientos? Pues antes de encontrarse en los mercados financieros, su crecimiento debió requerir o implicó necesidad de obtener capital, que usualmente se obtiene en lugar de los propios miembros de la familia, para después evolucionar hacia instituciones financieras y posteriormente hacia intermediarios financieros no bancarios. Yo creo que el entender que uno de los apetitos que pueden tener los miembros de la familia en poder aportar capital para hacer crecer la empresa o para crear nuevas líneas de negocio, innovación, entre muchas otras, puede ser muy importante que la empresa los tome en cuenta y los invite a poder ser una fuente de financiamiento. Ahora, en cuanto a la organización, es muy importante que todas las obligaciones y derechos en el organigrama estén claramente definidos y sobre todo que sean respetados. No podemos tener una claridad objetiva en la descripción de puestos que ocupa la familia empresaria y sus funciones, así como su relevancia en la estructura de la organización. La formalidad debe ser indistinta tanto para externos como para familiares, y durante este trabajo voy a hacer mucho énfasis en la importancia de que sea indistinta el trato o indistinto el trato que se dé a los miembros de la familia, perdón, como a los externos que puedan ser parte de nuestro equipo de trabajo. La carencia de respeto y de tomar en cuenta con claridad y con la obligatoriedad que requieren pueden implicar un signo de debilidad en la empresa, y eso pues puede ser uno de los factores que requiera generar necesidades de financiamiento. Y pues dicha formalidad indistinta, y como ya mencioné, hacia los internos y hacia los externos, y en todo lo que son los procesos de selección y contratación, pues igualmente debe haber un compromiso de ser estrictos y no dar concesiones, incluyendo, entre otras, los procesos de la base salarial, prestaciones, requerimientos profesionales y o formación académica, y no aplicar estos principios pueden ser el primer motor de problemas financieros cuando a un miembro de la familia se le concesiona o se le otorga una posición privilegiada cuando no esté generando el peso financiero que requiere y traer mayores beneficios a la organización. Aquí he tomado una iniciativa personal de poderle nombrar a este proceso de tratar por igual a los internos como a los externos, y que los requerimientos de capacitación o de profesionalidad sean iguales, le he llamado, y esto es un invento personal que le llamo equidad organizacional. Y por todo lo anterior, los protocolos familiares y acuerdos del Consejo de Familia deben observar todos los temas anteriores, y aunado a ello, la capacitación constante debe ser un requisito al que se le debe de dar un peso específico y ser ineludible.
Y dentro de los temas de la ahora llamada por mí equidad organizacional, pues debe requerir la práctica de procesos integrales de evaluación. Estos deben ser igualmente indistintos para familiares externos como internos, en todos los sentidos. Y los organismos de gobernanza, pues deben considerar en todas sus modalidades o formas y deben apegarse a dicha equidad organizacional. Ahora, entrando al tema de cambio generacional y su reto financiero, pues aquí las primeras preguntas serían, ¿cuáles pueden ser los requisitos para que un nuevo miembro de la siguiente generación pueda formar parte de la planilla? ¿Qué costo o qué necesidades económicas debe considerar? Y esto es algo de lo que las reuniones de planeación y la visión de largo plazo debe de contener dentro de los protocolos y los estatutos de gobierno de las empresas, pues para tomarlos en cuenta y que no se empiece nuevamente con esas concesiones o tratos especiales. ¿Qué oportunidades tenemos de poder crear oportunidades de innovación, de renovación o de actualización? ¿Cuáles son estas inversiones o costos que podría tener las inversiones y su costo de oportunidad? ¿Cómo podemos financiar el cambio cultural? ¿Qué nuevas fórmulas de comercialización o penetración debemos de tener para poder estar a la altura de los cambios o de las necesidades del mercado? ¿Qué políticas debemos de seguir para poder instituir o invertir en que nuestros miembros tomen maestrías o doctorados? ¿Bajo qué premisas o qué incentivos, contra garantías o compromisos? Y sobre todo tener muy presente que esto puede implicar un costo de su fracaso. El poder otorgar a los miembros de la junta directiva, sean familiares o no, oportunidades de maestría o de doctorados, pues conllevan un costo implícito que es parte de quizás las necesidades de financiamiento que se puedan tener. Y como decimos, nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con el que se mira. Aquí lo que quiero mencionar, pues es que depende cómo veamos las cosas, cómo vemos nosotros los números. Aquí, como vemos en esta imagen, pues uno que ve de cabeza el 6 y otro ve de frente el 9, y pues nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, la gobernanza debe ponderar decisiones de aprovechar proyectos de inversión tanto indistintamente a internos como a externos. Y nuevamente hago hincapié en que las decisiones no deben ser influenciadas por el carácter de ser familiar. Y aquí pues introduzco un nuevo concepto que tiene también que ver con equidad, al cual estoy llamando equidad objetiva. ¿Cuáles pueden ser algunas fuentes de financiamiento para las empresas familiares? Pues en primer lugar está el mercado de valores, y la pregunta aquí es ¿cuándo es el momento adecuado en el que la familia empresaria debe evaluar o considerar siquiera hacer pública la empresa? Está claro que en la medida en que el gobierno corporativo esté funcionando de manera transparente y en cumplimiento con los protocolos establecidos, podrá tener una transición exitosa. Si hay dudas en el momento de considerar que terceros puedan tener relaciones de gestión o de dirección en la empresa, es evidente que no es el momento para entrar a los mercados de valores, porque uno de los principales elementos que requiere una empresa para hacerse pública, pues es la transparencia en todos sus procesos. Deberían trabajar en adecuarse más a esos procesos de equidad y transparencia, y se requiere que el buen gobierno sea primordial dentro de la empresa. En cuanto a financiamiento bancario, voy a mencionar que las condiciones deben tomar en cuenta factores tanto internos como externos. Los internos podrán consistir en analizar razones financieras
entre las que mencionaré, por ejemplo, la solvencia de la empresa, la prueba ácida de los estados financieros, el actual apalancamiento, cuánto dinero debemos, cómo vamos en nuestros actuales créditos, cómo está el flujo de efectivo si nuestra empresa puede tener de alguna manera una estacionalidad. Digo, alguien que vende árboles de Navidad, pues tiene 3 meses al año para vender y tiene quizás 4 o 5 meses para cobrar. ¿Cuáles son todos esos factores internos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas en los estados financieros? Y si tenemos oportunidad de apalancarnos aún más, o ya qué tan mermado o qué tan poca capacidad tienen nuestros pasivos en el propio balance. Y dentro de los externos, pues quiero mencionar que estos representan aquellos que son relativos al sector o a la industria a la que pertenezco o pertenece mi empresa familiar, cuál es la estabilidad económica que muestra el país en este momento, el entorno global de la industria, si vamos a acudir a factores de financiamiento externos, si el tipo de cambio, por tomarlos en otra moneda, puede ser un factor a considerar, o qué otros factores mundiales están cambiando los patrones de conducta que puedan estar afectando o beneficiando nuestra industria. Como ejemplo, pues lo hemos vivido estos casi últimos 2 años con el COVID-19, y en general, pues las tasas de interés que pudieran estar siendo el marco de referencia para el tipo de tasa de interés o para el tipo de préstamo que estamos obteniendo. Menciono ahora los mercados de capitales, ya que, pues, como ustedes saben, son principalmente aquellos que tienen diferentes aristas en sus análisis. Y brevemente quiero mencionar que las inversiones pueden ir de mediano a largo plazo, no son de corto plazo, y pueden implicar una mayor tasa si tienen un mayor riesgo, y puede haber diferentes análisis de rangos de liquidez, y asimismo hay que considerar que a mayor riesgo, nuevamente, mayores tasas de interés, y a menor riesgo, menores tasas, y esto pues lo podemos considerar como la llamada renta fija, que por lo general son instrumentos de gobierno, e invariablemente una posición central, que es la renta variable. Y dentro de las fuentes no tradicionales, quiero mencionar pues lo que pudiera ser una inversión o una alianza estratégica, el poder hacer uso o tener una relación con fondos privados, y asimismo pues una capitalización basada en lo que ya había yo mencionado de la capitalización en base al return on assets o el apalancamiento con nuestros activos o las tasas esperadas de retorno sobre el valor de nuestros activos. Ahora, ¿qué pasa si pensamos que nuestra necesidad es una emisión de títulos privados en la empresa? Pues puede ser una fuente no tradicional en la que algún miembro o miembros de la organización puedan generar una posición accionaria mayor, lo cual pueda inyectar capital fresco a la empresa con recursos propios. Y este capital fresco pues puede ser para nuevos proyectos, para innovación y para que alguien tenga una participación accionaria mayor, siempre y cuando esté previamente definido y aprobado en todos los órganos de control y de gobernanza que es posible y bajo qué premisas. Y ahora pues voy a entrar a lo que es el tema que es, como ustedes saben, mi pasión por ser el eje central de mi práctica profesional, y siempre he dicho que el uso de seguros de vida como instrumento de financiamiento, o también referido por mí como papel AAA, al considerar que una empresa puede aplicarse a diferentes necesidades y dependiendo de los objetivos a satisfacer, entre otros, son los que a continuación estaré mencionando. En primer lugar, los planes de compensación diferido ejecutivos, cuyo objetivo es crear fuentes de remuneración, retención y reclutamiento, que yo denominamos las 3 Rs, y puede tener como objetivo cumplir con 3 objetivos. El primero es evitar la rotación de ejecutivos que tengan una relevancia para la empresa, lo que genera altos costos ocultos en las organizaciones. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en que muy pocas veces las empresas toman en cuenta el costo de rotación de empleados,
Y entonces yo me he topado con clientes que dicen que ya no capacitan a sus ejecutivos porque los capacitan, los vuelven unos excelentes empleados o ejecutivos y luego se van a trabajar a otro lado. Y precisamente el objetivo de evitar esa rotación pues se puede establecer a través de este tipo de planes de compensación diferida. Y es una estrategia que debe de basarse en el análisis profundo y de detalle de cuánto puede ser el verdadero peso específico de los costos de rotación. Los resultados del análisis y su determinación de costo van a permitir estructurar una oferta de bonos e incentivos que puedan determinarse para los próximos 3, 5, 10 años, dependiendo, digamos, no la vida útil, pero sí la permanencia requerida por parte de los ejecutivos. Y una vez que el empresario o la familia decide cuáles son los tipos de bonos, pues ya definirán también, como en los planes de pensiones, en qué momento de la longevidad del plan pueden otorgárseles parte de los bonos o si simplemente se van a ir acumulando en cuentas durante el tiempo. El segundo objetivo, pues tendrá que poderse integrar un seguro de vida en el cual, pues en caso de fallecimiento, la familia del ejecutivo estaría recibiendo la suma asegurada, y lo cual puede representar, entre otras, el tener los fondos necesarios para la liquidación de su participación accionaria o entregar un importe a la familia que coadyuve a su sostenimiento. Y como tercer objetivo, cuando no hay permanencia por parte del ejecutivo o parte del empleado, aunque sea familiar, interno o externo, si no permanece en la organización como era el plan originalmente establecido, pues esos flujos se pueden reintegrar a la empresa y utilizarse, por ejemplo, para otorgar a un bono de contratación a un tercero que quiera venir a la empresa, o el costo de capacitación de alguien que pueda sustituirlo, entre muchas otras. En cuanto a intercambio de intereses empresariales, y también se habla mucho de compra-venta de acciones entre socios o seguros de intersocios, pues aquí lo importante es que los protocolos de entrada o salida de los miembros de la organización como accionistas tengan claramente definidos quiénes pueden y cuándo y en cuánto se pueden comprar las acciones, pero a través de la implementación del seguro de vida se le puede dar a la familia que cada uno de los socios contrató un seguro de vida. En caso de fallecimiento se liquida la compra-venta de las acciones y normalmente todas las empresas familiares y las empresas públicas tienen muy claro quiénes pueden ser los que pueden comprar las acciones y cómo y a qué precio, pero muy pocas veces se tiene fondeado. Y el considerar el uso de los seguros de vida para ese fondeo puede ser muy importante, y sobre todo otorgar a la familia del funcionario o del empleado, poderle dar una garantía de que sus acciones serán compradas a un valor correcto. Otra modalidad a la anterior puede ser, el utilizar los instrumentos de seguro de vida con recursos de acumulación o de tasas de interés para ser un elemento coadyuvante a lo que pueden ser las pensiones, ya sea pensiones privadas, pensiones asistidas por el gobierno, o simplemente generar acumulación para todo lo que es la posible jubilación en el futuro. Algo que no viene en el trabajo el día de hoy, y que al estar escuchando las presentaciones anteriores me viene como una gran posibilidad, es considerar que muchas veces las empresas, y sobre todo en Estados Unidos, tienen una gran inclinación a ser partícipes de ayudar y aportar a empresas sin fines de lucro, a la Cruz Roja, a la Fundación de Niños con Cáncer, entre muchas otras. Y aquí el seguro de vida también puede ser utilizado para que cuando algún miembro de la familia empresaria dejara de existir, el seguro de vida pudiera ser o tenerse como beneficiario a esta institución. ¿Cuáles pueden ser los desafíos a los que estamos enfrentándonos?
El no tener un plan de sucesión que garantice una transición sin sobresaltos puede poner en riesgo la continuidad de la empresa familiar. Algunos factores que pueden representar dichos desafíos son la ideología política, la confianza en el gobierno, cuáles son los momentos por el que está pasando el país. El factor psicológico implica un peso específico trascendental que va más allá del valor específico e intrínseco del mismo. Considerar la innovación para mantenerse a la vanguardia, cuando la confianza en la ideología política y el entorno empresarial están alienados positivamente para mi sector industrial o empresarial, y no hay que olvidar que cambios en el entorno económico y político a nivel local e internacional pueden ser oportunidades o retos, ya que, como bien sabemos, estamos inmersos en un mundo globalizado. Lo que está pasando en China tiene que ver con el suministro en muchas partes del mundo. Lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucho que ver con tasas de interés en otras partes del mundo. En fin, estamos conectados por todos lados. Bien. ¿Qué ha pasado con todo lo que ha traído la pandemia como uno de los marcadores más trascendentales que muchos nunca habíamos vivido, una pandemia? Y como ejemplo, pues ha hecho grandes cambios en las cadenas de valor de casi todos los sectores de la economía. Algunos ejemplos pueden ser la industria automotriz, por falta de suministros de componentes, la industria de los alimentos o la industria restaurantera, al haber tenido que cambiar su modelo de negocio, ahora más enfocado a la oferta de comida para llevar y o servicio a domicilio. Las industrias dependientes de insumos del extranjero han visto su eficiencia mermada al existir grandes retrasos en los suministros. La venta de automóviles usados se ha visto favorecida con incrementos de precios por falta de autos nuevos. La gran demanda habitacional ha creado una burbuja de alza en precios de compraventa y renta de vivienda por la falta de suministros e incrementos en materia prima y sobre todo falta de mano de obra. Muchas de las industrias en los Estados Unidos, que es en donde yo más lo he notado, están trabajando a una muy baja capacidad en virtud de que los empleados no quieren regresar a trabajar porque los seguros de desempleo están dando incentivos adicionales de ayuda, lo cual pues está creando que no quieran ir a trabajar. La buena noticia es que eso ya se terminó y que la gente pues no va a poder seguir en sus casas porque ya no van a tener ni el seguro de desempleo ni el incentivo. Y por otro lado, por todos lados estamos viendo letreros de empresas que están contratando y eso pues tendrá que lograrse una nueva normalidad y esperemos que sean pronto. Ahora entrando en tema de la profesionalización de la empresa familiar y su costo. Los costos de adquisición de nuevas tecnologías y sentirse vulnerables a la disrupción pueden representar un freno a iniciar los procesos de transformación y adecuación a las nuevas tendencias de su sector empresarial. Es un freno también a los procesos y debemos siempre adecuarnos a nuevas tendencias. Aunado a lo anterior, no adecuarnos a estas puede representar un fracaso, el cual puede ser más oneroso que el costo de oportunidad mismo. Las empresas familiares deben de apoyarse en planeación estratégica, marcando claramente los rumbos de forma clara y constante. Las expectativas de cambio en el modelo de negocio en los próximos 36 meses y sus requerimientos financieros deben ser siempre elementos presentes en la planeación. Yo sí pienso que es mejor y es viable y recomendable cambiar de opinión y adecuarse a las nuevas circunstancias sin temor a reconocer que el rumbo no era el adecuado. Más vale tarde que nunca. El costo del beneficio de no dedicar tiempo necesario a todo lo que son la planeación y dar por sentado que se ha conquistado al mercado son una falta de visión y congruencia
que con certeza traerá efectos negativos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son algunos elementos financieros a considerar en la sucesión del negocio? Y aquí surgen muchas preguntas. ¿Cómo se dividirá el capital o las acciones a la falta de un miembro o cuando un nuevo miembro decida entrar a la empresa? ¿Cómo se comprarán esas acciones? El gobierno corporativo debe tener definiciones claras de los procesos de salida, sustitución y entrada de nuevos miembros de la empresa familiar. ¿Cuáles pueden ser los pros y contras de repatriar dividendos del negocio que estén hoy en el extranjero o que hayan sido generados en el extranjero? La claridad de los valores de la empresa debe apuntalar la solvencia y permanencia de la empresa en las siguientes generaciones. La segunda generación es siempre la más importante, ya que si es esta puede determinar o ser el factor que determine si estamos preparados para continuar con los cambios generacionales. Su estricto seguimiento y respeto, son un factor que debe asegurar un amplio margen de solvencia entre entidades financieras que puedan financiar las necesidades de permanencia, crecimiento o innovación. Y el seguimiento estricto de los protocolos genera margen de solvencia, que es lo que normalmente los bancos o las instituciones financieras van a buscar dentro de nuestra organización. La internacionalización puede considerarse como un factor multiplicador de índices de crecimiento y rentabilidad. Y aquí mencionaré que PricewaterhouseCoopers o PwC establece en un estudio que el objetivo de las empresas familiares debe ser convertirse en organismos sustentables por sí mismos, capaces de diversificar sus fuentes de financiamiento y con mayor conciencia en dónde están y hacia dónde quieren ir. Ahora, ¿cuáles pueden ser las personalidades a identificar en la familia empresaria? Y creo que como en todos nuestros casos personales, familiares, siempre existe alguien al que podemos decir que es el loco, el flojo o el vividor. ¿Cómo podemos lidiar con ellos? La comunicación y acuerdos estructurales deben permitir acotar la intervención de aquellos que no sean favorables al negocio. Y aquí el poder hablar con la familia y con en la empresa y en la familia acerca de qué es lo que sí debemos y qué es lo que no debemos, debe de transparentar el trato con estas personas. Aplicar los perfiles definidos sin distensión entre externos y familiares con total transparencia, como se mencionó al principio de este trabajo. El cariño y la afinidad familiar no debe ser barrera para la aplicación de las normas y acuerdos en los protocolos. Esta objetividad debe ser comprendida, practicada y respetada por todos los integrantes de la familia empresaria y ser respetada incondicionalmente. Recordemos que dentro de los organismos de gobernanza deben ser discutidos y entendidos no solo con los miembros activos en el negocio, sino con las siguientes generaciones. Tener con ellos prácticas informales, generando una cultura familiar que sea paralela a la cultura empresarial y, en resumen, el considerar que debemos de practicar en casa lo mismo que en la empresa. ¿Y cómo podemos decirles a nuestros hijos, inculcándoles una cultura empresarial? Por ejemplo, hijo, no fumes cuando tengo un cigarro en la mano. Hijo, no es bueno que tomes alcohol cuando yo estoy tomando una copa. En fin, tenemos que predicar con el ejemplo y en la medida en que podamos pregonar en la familia, en nuestra cultura familiar, el ejemplo bueno y digno, esa va a ser la cultura que va a reinar e imperar en nuestro negocio. Ahora bien, ¿cómo es posible pregonar una conducta o cultura estricta en la empresa si en lo particular actuamos de forma contraria en casa?
¿Cuál es el costo-beneficio e implicaciones financieros de no ponderar la importancia de respetar los acuerdos del protocolo familiar y el gobierno corporativo versus perder negocio y generar conflictos familiares? Los órganos de gobernanza no deben ser la vitrina donde juzguemos al loco, al flojo o al vividor, ni tampoco debemos permitir que no se cumpla con la práctica estricta de los organismos de dirección por evitar esos conflictos e intereses opuestos. Considerar que invertir en llevar a cabo asambleas de accionistas, consejo de familia y cualquier otro órgano de dirección y planeación, es más caro considerar que si la empresa ha dado o dio resultados, no sea necesario cambiar, innovar, aunado al gran error de no seguir los protocolos establecidos al efecto y restarle valor a la empresa. La tarea es entender la diversidad de los miembros de la familia y no querer ver las complicaciones y valorar los riesgos potenciales de esta diversidad. La mayoría confían que en cariño será la barrera protectora que salvará apego y empresa. Pero les tengo malas noticias. El afecto no es suficiente cuando los intereses se vuelven divergentes y aún peor, si son antagónicos u opuestos. 4 retos de las empresas familiares y su transición generacional. Credit Suisse realizó un estudio llamado Empresas familiares, transferir el patrimonio sin matar la ambición, el cual concluyó que 30% de las familias empresarias han planeado su sucesión generacional y de ellas solo un 13% la ha llevado a cabo. La encuesta se realizó a más de 200 miembros de futuras generaciones, Next Gen, de familias empresarias en todo el mundo, de las cuales, para nuestro interés, el 70% son de empresas que pertenecen a América Latina. Como punto número 1 mencionó fomentar la mentalidad emprendedora en la siguiente generación, crear una visión transgeneracional entre los miembros de la siguiente generación, donde la definición de éxito de la familia empresaria no sea solo preservar la riqueza, sino crear valor a lo largo de las siguientes generaciones. Como segundo punto, educar a la siguiente generación en el concepto de propiedad responsable, pasar a una mentalidad operativa centrada en los negocios familiares, a una mentalidad inversora centrada en la gestión global del patrimonio familiar. Como tercer punto, cohesionar a la familia en torno a un proyecto común. Esto implica inculcar en las nuevas generaciones una mentalidad de dueños y menos de ser gestores, con el fin de lograr accionistas responsables que comprendan cuáles son sus obligaciones como guardianes del patrimonio familiar. Y por último, el cuarto punto, transmitir los valores familiares. El patrimonio, transmitir este compuesto no solo de elementos financieros, sino de aspectos socioemocionales que dotan de identidad al grupo familiar. El estudio de Credit Suisse destaca que a nivel global, fomentar la mentalidad emprendedora es lo más importante para las empresas familiares, con un 34.8%, un 38.4%. Le siguen valores familiares con un 30.4%, un control familiar con el 19.6% y al final las habilidades de gestión con un 14.3%. Yo creo que estos datos y estos elementos debemos de tomarlos en cuenta con un peso específico muy alto, ya que aquí estamos viendo hacia dónde va la mentalidad y a dónde están ponderando el mayor importancia las empresas familiares. Y yo creo que esto puede ayudarnos a entender, en la planeación futura hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son los retos de la empresa familiar en los escenarios posteriores al COVID-19? Como ya se mencionó a lo largo de este trabajo, dentro de los desafíos
y mejores aciertos de la empresa familiar en el escenario post-COVID-19 será la diversificación, incursionando en ámbitos distintos a los planteados a sus objetivos, haciendo uso de las herramientas que se tienen y con el propio equipo que ya tenemos. No es necesario considerar hoy traer nuevas herramientas y contratar nuevos equipos si estamos entrando en un momento de crisis, en una nueva aventura. Deberá darse una difusión tanto internamente como hacia el exterior, en donde debemos informar a los miembros del equipo de trabajo las estrategias y comunicarse asertivamente con el entorno exterior. Aquí lo llamaré la parte social de la empresa, comunicando al cliente también para qué fue hecha la empresa, cómo está trabajando y cuáles van a ser los beneficios que recibirá nuestro cliente en estas nuevas estrategias. Debemos escuchar a la comunidad y sobre todo tener una cooperación y una comunicación intergeneracional. Es decir, con las nuevas generaciones, que ellos son los que están haciendo que los cambios sucedan a velocidades extraordinarias. La dinámica debe ser a través de uso de nuevos canales de comunicación que lleguen eficientemente a los consumidores o a los clientes, y debemos tener apertura a escuchar de las nuevas generaciones y ellos principalmente a saber esperar pacientemente a que sea su hora de actuar. Para todos aquellos que vimos quiénes son los que salieron adelante en esta pandemia, en esta crisis del COVID-19, fueron aquellos que supieron adaptarse con redes sociales, con medios sociales, con plataformas de comunicación como lo que estamos viviendo hoy. Y esto es en donde las nuevas generaciones tienen una fortaleza que nosotros, por nuestra edad y por nuestra formación totalmente diferente, pues no lo tenemos tan claro y tan sencillo de ver como ellos lo ven. Para sobreponernos a los estragos de la pandemia, las familias involucradas en la empresa deben darse a la tarea de realizar en conjunto qué es lo que los define, cuáles son sus valores, cómo pueden ayudar a la comunidad a través de un producto o servicio y trabajar de inmediato en ello. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en que en Estados Unidos el hacer aportaciones o dádivas o otorgar recursos a empresas sin fines de lucro es muy importante. Y yo he visto cómo empresas que tienen negocios que no van caminando muy bien, a la hora que empiezan a hacer acciones altruistas, empiezan a figurar con mejor escala. Siempre debemos considerar cómo regresar a la comunidad parte de lo que la comunidad nos ha dado. Puede haber un crecimiento explosivo de empresas familiares y pues, principalmente habrá retos y dificultades para conseguir recursos financieros. El recurso estará dentro de la misma familia y su éxito radicará en la capacidad de unir esfuerzos, alinear estrategias, consolidar sus valores y de aprender a planear, contemplando qué medidas deberán tomar ante una nueva situación que plantee disrupción, desequilibrio, incertidumbre, como podría ser una nueva pandemia, un terremoto, cualquier otro fenómeno inesperado. Conclusión, debemos aprender a planear con diversos escenarios adversos y sus posibles soluciones. Los retos de financiamiento pueden ser tan sencillos como la transparencia y la claridad de los protocolos y organismos de gobernanza, o tan complejos que no estar alineados y en sintonía harán prácticamente imposible o muy caro tener fuentes de financiamiento. Muchas gracias por su atención y espero que si hay preguntas me pueda indicar Verónica. Voy a dejar de compartir pantalla y gracias por su
paciencia y atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Muy ilustrativa. La verdad que el tema del financiamiento es vital para todos los negocios. Y tal vez tu último slide donde hablabas de tema de protocolo, de gobernanza, es lo que hace que el financiamiento pueda ser más atractivo, más barato, porque efectivamente quien te presta la plata, ya sea con emisión de acciones o un banco, se va a fijar muchísimo en qué proyección tiene la familia para devolver el préstamo. Y es así como en varios países ya, para sobre todo créditos importantes y de largo plazo, los bancos te piden el protocolo. Dicen, a ver, muéstreme usted hacia dónde va, de dónde viene, a ver si yo confío en que cuando tenga que ir a buscar el repago de mi crédito, usted va a tener clarito que me lo tiene que pagar y no va a tener que empezar a hablar con gente que a lo mejor ni siquiera va a hacer conocimiento de lo que hay en esta transacción. Así que no, muy interesante y no sé si ahí Verónica también nos puede ir dando algunas preguntas. Sí, como no, muchas gracias, Ricardo. La verdad que bueno, tocó hablar de la plata, ¿no? Tocó hablar del financiamiento porque podemos pensar en contenidos del acuerdo familiar, de educación para las siguientes generaciones, cosas muy a veces románticas, pero eso hay que pagarlo. Entonces, nos bajaste a tierra, digamos, todas los aspectos que se pueden llegar a definir con respecto al futuro. Y nos abriste esa puerta en cuanto a las exigencias que le hacemos a las empresas familiares a medida que las familias van creciendo, ¿no? La necesidad de innovación, la necesidad de seguir emprendiendo y cómo se pueden financiar. Acá algunas preguntas. Dice, bueno, ¿cómo elegir entre una forma de financiamiento u otra? ¿No? Y esto de repente se da la mano con que me topo con algunos empresarios que entienden que la mejor forma de financiar su empresa es con fondos propios, y que de repente le hablas de un crédito, ni hablar de mercado financiero, eso ya de repente es otro planeta, pero le hablas de otras fuentes de financiamiento, y de alguna manera no. Lo mejor es con fondos propios, no deberle plata a nadie, trabajar tranquilo, y eso de alguna manera también limita ese crecimiento o esas posibilidades de innovar. Entonces, bueno, capaz que son muchas preguntas en una, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo bueno de invertir, de contar con otros fondos, con fondos de terceros y con distintos instrumentos financieros? Y a su vez, cómo elegir, ¿no? Una forma u otra dentro de esos distintos instrumentos. Gracias, Verónica. Yo creo que la pregunta es muy importante y es muy válida. Y yo creo que la empresa debe de tener un área financiera, un CFO, un contador, un administrador, alguien que pueda analizar cuáles son los diferentes posibles financiamientos, ya sea bancarios, institucionales, de corto plazo, de largo plazo, y en comparación costo-beneficio de las tasas, de las propias tasas de interés. Pero quiero irme un poquito más adelante a algo que estoy trabajando muy arduamente actualmente, es hacerle ver a los empresarios que tienen grandes flujos de efectivo que ellos pueden ser más eficientes en el uso de su dinero por los recursos que están, las tasas de interés o los intereses que están generando o el crecimiento de su patrimonio. Y hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar, que es la compra de seguros de vida a través de lo que se llama premium financing o financiamiento de primas. Cuando un cliente tiene una tasa de retorno sobre su inversión del 18% y puede conseguir una línea bancaria del 2,5% o del 3% o del 4% poniendo un colateral muy pequeño, se puede contratar un seguro de vida por una suma asegurada muy alta, con una prima alta que va a ser financiada por el banco, y con los recursos que va generando el seguro en el mediano y largo plazo, se repaga el crédito y la acumulación y el crecimiento que tiene es estratosférico. Estamos hablando de alrededor de entre un 8 y un 10% de tasa de retorno, lo cual, si ustedes conocen la famosísima regla del 72, que es la del interés compuesto, si tú divides 72 entre la tasa de interés que está ganando tu capital, te dicen cuántos años se duplica. Si estás ganando al 4%, pues se duplica en 18 años. Si estás ganando al 8%, se duplica en 9. Si estás ganando al 10%, se duplica cada 7.2 años. Y si este es un plan que va a estar durante 25, 30 o 40 años, pues el capital se va a multiplicar 4 o 5 veces. Pero no se va a multiplicar el capital del primer año,
se va a multiplicar cada 7.2 años el capital de los primeros 10 años y así sucesivamente, y entonces esto hace un efecto de bola de nieve. ¿Cuáles son los mejores para la empresa? Y yo creo que, retomando lo que decía Andrés, en la medida en que nuestros protocolos estén perfectamente claros, definidos, respetados e implementados, vamos a tener muchas mejores tasas de interés en los mercados financieros que lo que quizás está esperando como tasa interna de retorno uno de los propios miembros de la empresa. Sí, yo tenía algo que comentar también respecto al tema del financiamiento de empresas. Yo me imagino de que cuando hay un empresario que toma la decisión de no endeudarse para financiar su empresa con capital propio, esa decisión financieramente es pésima. O sea, la verdad que cualquier persona que va a estudiar finanzas se da cuenta de que, dependiendo, por supuesto, del tipo de negocio, va a tener una industria que trabaja en ese negocio y por lo tanto uno debería estar con un leverage o capacidad de endeudamiento similar al resto para que la competencia sea una competencia parecida y más transparente, más honesta, diría yo. Entonces, si un empresario dice, no, yo pongo toda la plata del capital que necesita la empresa, lo está haciendo mal. Hay que avisarle, señor, lo está haciendo mal. Porque a lo mejor en su industria puede que el leverage sea un 1, un 0,5 o 2 veces. En el caso de los supermercados, por ejemplo, tienen un leverage gigantesco, porque en el fondo es prácticamente puro flujo que le llega de productos y por lo tanto tienen mucho endeudamiento. Y habrán otras industrias también, como la minera. Uno tiene que ver en qué industria está, cuál es el leverage promedio de esa industria y por lo tanto poner el capital que se requiere para lograr ese leverage y no más. Y por supuesto que si tiene más capital, tendrá que decidir si la inversión dentro de su propio negocio o de otro hace que de alguna manera también se pueda distribuir el riesgo de sus inversiones y no tener todos los huevos en una misma canasta, como dice el dicho. Igual, sí, yo Andrés, creo que, perdón, yo creo que la objetividad en el análisis de los números y yo creo que esos sentimientos de que yo siempre he podido pagar todas mis deudas y yo tengo lo suficiente para hacerlo, quizás como dices es el error. En Estados Unidos hay una cultura muy importante, es yo puedo hacer mucho más negocio con el dinero de los demás que con el dinero mío. Claro, Exactamente. repagándolo cuando es necesario, ¿verdad? sí, igual ahí yo creo que no es un tema de, tal vez es un tema de desconocimiento, ¿no? Pero creo que es más cultural, es más lo que he venido haciendo, como a mí me enseñaron a hacerlo, ¿no? Y seguramente eso no se da en empresas muy grandes, además, seguramente se dan en pequeñas y medianas empresas. Claro, y tener acceso a capital extranjero, por ejemplo, era algo que en el pasado nuestros abuelos y nuestros papás no conocían, porque no era un mundo global. O sea, hoy puedes ir a un banco a China, o puedes ir a un banco a Suiza, o puedes ir a un banco a Estados Unidos y buscar un financiamiento. En el pasado eso era prácticamente inexistente. Es cierto, ahora esto que se transformó en una aldea, es una aldea global donde uno aprieta un botón y está comunicado con cualquier parte del mundo pidiendo préstamos o prepagando o teniendo, eso es otra de las gracias, el mercado financiero mundial ha inventado una cantidad de productos que son prepagables, que aumentan a tasas variables dependiendo del riesgo que presente la empresa o el país. Al final podemos encontrar de todo, lo cual es fantástico. Oye, bueno, agradecer nuevamente a Ricardo que ha estado de Estados Unidos con nosotros el día de hoy. Te agradecemos tu exposición muy clara, muy completa y por supuesto está grabada, por lo tanto las personas seguramente se la van a repetir después, los que no pudieron asistir también la podrán ver. Así que muchas gracias, Ricardo, por Al tu tiempo y contrario, por tu presentación. gracias a ustedes, suerte. Gracias.